práctica dominical. Y le damos gracias a Dios porque pues podemos estudiar la palabra y ojalá que el deseo de cada uno de nosotros sea aprenderla y aplicarla en nuestra vida, porque es el propósito. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios que la misión de él como apóstol era alimentar al rebaño, darle de comer a las ovejitas para que fuéramos creciendo en unidad todos los creyentes a la estatura de Cristo. Entonces esa debe ser la visión de todo pastor, que cada año se alimente y vaya creciendo, vaya madurando. Ahora entonces estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y hemos estado viendo el sufrimiento de los creyentes bajo la perspectiva de la voluntad de Dios. Entonces el sufrimiento, eso significa que hay que haber sufrimiento para los creyentes. No significa que nosotros somos la excepción de que solo porque somos creyentes no vamos a padecer. Claro que no es ese es el principio, porque en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento encontramos este principio: los creyentes tienen que sufrir. Ahora, es natural que los seres humanos no queramos sufrir porque no es bueno, ¿verdad? No se siente bien estar sufriendo. Y la diferencia entonces entre un inconverso y un creyente es que nosotros sufrimos, pero estamos acompañados de Cristo. Ellos sufren, pero nos puede acompañar el mundo, sus deseos y cualquier otra cosa. Ahora, entonces vemos que en el estudio anterior estuvimos viendo que no debemos de sorprendernos cuando enfrentamos algunas pruebas como alguna cosa extraña que esté sucediendo en los creyentes. No es algo extraño, sería que nunca los creyentes hubieran sufrido. Eso sería algo extraño, pero no, ¿verdad? No es extraño que los creyentes suframos. Vamos a sufrir persecución allá. En un país se están quemando a los creyentes. Allá me parece que Nigeria es un país donde los creyentes son quemados. Entonces, ¿y por qué están siendo quemados los creyentes? Por ser seguidores de Cristo. Porque los que los están quemando dicen que ser seguidor de Cristo es pues ser seguidor no de Dios, sino que de los hombres. Pero Jesucristo es Dios, no es un hombre. Es hombre, pero también es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, pero ellos tienen una visión de Dios diferente. Entonces, y es más, estos que matan a los creyentes dicen que matan en nombre de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, y fíjense que vemos aquí que el apóstol Pedro dice: no les parezca extraño si tenemos que sufrir. Eso indica que el sufrimiento es parte de la vida de un creyente. Ahora, pero hay dos tipos de sufrimientos. Sufrimientos por causa de nuestra forma de vida incorrecta. Y eso no es lo que está valorando hoy la palabra de Dios. A veces sufrimos nosotros porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, y si un hermano decía, bueno, le decían la gente de la iglesia: hermano, no se inventa las milpas ajenas, porque de repente el dueño lo va a llevar a juzgado. Y el hombre, ¿cuál era la respuesta que decía? Para todos da Dios. Bueno, ¿pero era correcto eso? No, decía para todos da Dios, pero no de lo ajeno, ¿no? Lo ajeno es ajeno. Entonces, si este hombre pudo ir preso, si lo agarraban por tal de dote, y iba a sufrir en la cárcel, pero no por causa de Dios, sino por causa de su forma de vida incorrecta.
Y Dios no quiere que suframos así, de esa manera. Entonces Él está diciendo, si van a sufrir, que sea por causa de Cristo. Y eso lo bendice Dios, pero por causa de nuestras malas decisiones, no lo bendice Dios. Es más, entonces él está apelando a este pasaje para que nosotros vivamos de una forma correcta. También debemos de reconocer que somos bendecidos si sufrimos por las razones correctas, ¿verdad? Somos bendecidos si sufrimos por las razones correctas. Ahora entonces, y por lo tanto, las razones correctas es sufrir como cristiano, pero por la causa de Cristo. Esa es la forma correcta, sufrir como cristiano por la causa de Cristo. Cuando yo recién iniciaba, como creyente, fui con el hermano Fidel Machado a predicar el Evangelio. El hermano Fidel estaba acostumbrado porque fue miembro de los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová estamos acostumbrados a salir, a predicar. Y recién convertido me dice el hermano, mi hermano no quiere que vayamos a predicar el Evangelio. No casi no sé nada, no sé mucho. Pero, mire, me dice, le voy a dar tratados y usted no lo ve los tratados, no hable nada. Le voy a dar tratados para que entregue a la persona. Está bien, eso no es problema para mí. Pero resulta que de repente llegamos a una casa y llegando a la casa, le digo, aquí quiero entregarle este tratadito, habla acerca del Evangelio. Entonces, y el Señor me contestó con repugnancia y me insultó. Y estaba otro amigo de él y se lo daba al amigo, no, tampoco yo le digo. Entonces, y salí triste de ahí. Salí triste, ¿no? De la primera vez que iba a evangelizar me salió todo chueco, ¿verdad? Ahora entonces, y resulta que saliendo de ahí le cuento al hermano Fidel que le veo que me salieron todos enojados. No se preocupe, hermano, me dijo el hermano Fidel, y a mí mi más me arranca la nariz, yo que meto la cabeza y me tiran la puerta. Pues dile, ¿dónde estamos parejos? Ahora entonces, y fíjense bien que a los 3 días este hombre se murió sin el Evangelio de Cristo. A los 3 días le dio un infarto y se murió. Qué bien hubiera sido que hubiera recibido el mensaje y lo hubiera creído y se hubiera salvado. Entonces, pero no sabemos, la vida se conduce así de esa manera y vamos y no sabemos cuánto tiempo vamos a ver, pero la verdad es que el apóstol Pedro dice, no les parezca cosa extraña si sufrimos por la causa de Cristo, porque por Cristo vamos a sufrir. Entonces, ahora, por lo tanto, debemos de tener claro cuál es el sufrimiento por Cristo y cuál es el sufrimiento por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Y él dice, bueno, gócense, en el versículo 13, gócense por ser participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué debe causar ser participantes de los sufrimientos de Cristo? Debe causar gozo. Eso fue lo que vimos en el estudio anterior, ¿no? Gozo por sufrir por Cristo. Y yo recuerdo que allá en mi pueblo solamente había una iglesia, la Asamblea de Dios. Esa Asamblea de Dios es viejísimo de estar ahí en San Gerardo. Yo recuerdo que estaba pequeño. Y recuerdo a los bautistas que llegaron ahí también, porque casi enfrente de mi abuela está la capilla. Y ahora es una casa de un señor ahí que se llamaba Carlos García, que fue pastor de la iglesia de Ciudad Barrio. La mamá era creyente y hicieron una capilla ahí en el terreno de ellas, pero la donó, quien donó la construcción fue otra señora que tenía dinero, y resulta que ahí decía Iglesia Bautista, pues decía capilla de Iglesia Bautista. Entonces, y resulta que los bautistas poco duraron ahí, pero las asambleas de Dios
pero había una familia de apellido Gómez que los hostigaban en la escuela, los hipotes. Era que los hipotes sufrían ahí porque todo el mundo los hostigaba, ¿verdad? La gente tenía una creencia tan radical, ¿verdad?, acerca del Evangelio, que pensaba que si una persona, por ejemplo, pertenecía ahí a la iglesia, los niños lo ocupaban para ir a tirárselos al diablo, decían. Y ahí en el volcán de San Miguel, ahí van a tirar a los niños, pero ahora no hay que ser evangélico, decían ellos. No decían ni evangélico, no que evangelio. Esos evangelios, los niños los van a tirar al volcán, se los entregan al diablo. O sea que la perspectiva que en un principio tuvieron ahí, en mi pueblo, era que esto no era de Dios, sino que era del diablo, ¿no? Miren cómo el enemigo trabaja para que la gente no crea el evangelio. Y la mayoría que hace esto, lo hace sin saber realmente cómo es que Dios llama a las personas, sin saber qué es el evangelio, sin saber qué es ser un cristiano genuino y verdadero. No que la gente inventa cada cosa, ¿no?, para desacreditar a la iglesia, ¿no? Ahora esa iglesia permanece de la Asamblea de Dios ahí, tiene aproximadamente como 300 miembros. Iglesia bautista no hay ahí. Entonces, pero lastimosamente son legalistas, ¿verdad? Son legalistas y están bajo la ley. Y entonces, y allá tenemos una prima y cuando le hablamos nosotros acerca del evangelio no lo cree, no, ¿cómo es posible? ¿Verdad? No puede ser así. Así que entonces, dice el apóstol Pedro, no sufran como homicidas. No sufran como homicidas. Esa era la exhortación para la iglesia, porque en el tiempo de Pedro la iglesia estaba siendo perseguida y que dentro de la iglesia había gente que se había convertido al Señor, pero que antes había sido de la gente peleadora, que sacaban la espada y se daban duro con los demás, ¿sí? Había un grupo que se llamaba los celotes. Pedro era uno de ellos, pero con aquel daba machete, ¿verdad? Entonces, y ellos tenían la influencia de pelear, y pelear en nombre de Dios, porque también eran seguidores de Dios, ¿no? Aunque entonces era una secta que había salido en los tiempos de cuando tenían una perspectiva de que había que derrocar al gobierno romano. Ahora entonces Jesús le enseñó a Pedro que no era así, ¿verdad? No es con espada que vamos a cambiar esto. Le dijo Jesús al apóstol Pedro, porque Pedro, cuando iba Marco encima, ¿verdad?, le quitó la oreja. Ahora entonces, y por eso Pedro, ahora que tenía una perspectiva diferente de ser un cristiano, sufridor de Cristo, les aconseja: no sufran como homicidas. Homicida es alguien que le quita la vida a otro, ¿no? Pero ahora en el Nuevo Testamento cambió un poco más allá. Dice el apóstol Juan cuando escribe la primera carta del apóstol Juan. En esa primera carta dice él que cualquiera que se pelee con un hermano, se enoje con un hermano, es como que ya lo mató. ¿Sí? También es un homicida, dice el apóstol Juan. Entonces, es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Como creyente, cualquier creyente que se enoje con otro creyente es como que lo mata, ¿verdad? Es como que lo matara. Y por eso nosotros aquí siempre estamos diciéndole a la gente: no se peleen unos con otros. Si se pelearon, reconcíliense, quiten el problema. No anden ahí de peleoneros. Y el máximo entre creyentes, ¿no? Es más, es incorrecto entre creyentes e inconversos
máximo entre creyentes que deberíamos de amarnos unos con los otros, como dice el apóstol Juan en la primera carta, ¿no? Amamos los unos a los otros. Entonces, también dice, no sufran como ladrones. ¿Y quién es un ladrón? Alguien que le quita. Fíjense bien que en esta palabra se utilizan dos palabras, hurtar y robar. ¿Cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Robar es quitarle la fuerza a los demás, ¿verdad? Pero hurtar es quitarle las cosas sin que se den cuenta, ¿verdad? Es una manera más solapada. Entonces, significa que en ese tiempo los creyentes estaban teniendo problemas con esto. Ahora les pregunto, ¿tendrán problemas los creyentes en este tiempo? Pues es el testimonio que les doy yo de ese hermano que se metía a la milpa a cortar los elotes de una propiedad ajena. Pues estaba haciendo eso, ¿no? Estaba hurtando. Se metía cuando no se daban cuenta, pero cuando lo descubrieron los hermanos, los mismos hermanos de la iglesia lo descubrieron, dijeron, no haga eso, hermano. Que es malo. Para todos da Dios, decía eso. Pero no era correcto. Para todos da Dios. No era correcto. Ahora, ¿y los creyentes serán ladrones todavía? ¿O hurtarán los creyentes? ¿Hurtarán los creyentes? Y no me trata solamente de dinero, sino de cualquier otra cosa, y aún el tiempo para Dios, ¿verdad? Aún el tiempo para Dios. Ahora entonces, y el tiempo en el trabajo, le robarán a los patrones, los creyentes con el trabajo. Quieren salir antes de tiempo los creyentes. Mi suegra venía la otra vez de abajo de supervisión, una casa que me están poniendo allá. Venía un poco molesta y le digo yo, ¿y por qué viene molesta? Se subió en el mismo mototaxi, yo fui a visitar a los hermanos allá al puente. Es que miren, la hora de entrada es a tales horas y salida a las 4 de la tarde. Y voy a las 3 y no están ya los trabajadores. Se fueron. Entonces le estaban robando una hora de trabajo. Y como la pobre señora ahí, sin que nadie le ayude a supervisar, entonces está bajo la voluntad de los que trabajan. Ahora entonces, no sufran como malhechores. Malhechores es hacer cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios. Y que ayuda a que la convivencia social se arruine en los pueblos, los países. ¿Verdad? Malhechores es cualquier persona que hace cualquier cosa mala. Ahora, ¿harán los creyentes algunas cosas malas por venganza de otros? ¿Por vengarse de otros? A lo mejor que hay muchos creyentes todavía así, con esto de afectar a otros, y los creyentes ya no deberían de tener ese pensamiento. Y en todas las cartas que el apóstol Pablo escribió aconseja. El apóstol Pedro aconseja de la misma manera, el apóstol Juan aconseja de la misma manera. En lugar de hacer el mal a otros, ¿qué dicen ellos? Cuando escribieron las cartas, háganle un bien, hombre. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe, para avergonzar a los demás que te hacen mal, hazle un bien. ¿Verdad? Hacen bien. Pero a veces los creyentes andamos ahí como que fuéramos del mundo, ¿verdad? Hablando entre dientes y maldiciendo a la gente a veces. No, hermano, no, a veces pasa eso. Igual aquellas dos mujeres que se peleaban por el hombre allá por mi pueblo, ¿verdad? Y entre dientes se decían una con otra, vos sos una estúpida, le decía, ¿verdad? Hablan los creyentes que dicen que todavía la gente es estúpida. Lea Mateo capítulo 6. Me parece que el versículo 16 en adelante van a ver si no dicen que el que le diga estúpido a otro es digno de ir al infierno. Aparentemente la palabra es usada como una palabra que común. Pero dice en Mateo, cualquiera que le diga estúpido al otro es digno de que vaya al infierno.
Y aquel astuto le decía uno y ni la palabra podía ir correctamente, vos sos una hipócrita, le contestaba al otro, ¿verdad? Entonces, esas son palabras comunes que se usan a diario, ¿verdad? Y podría ser presa fácil para los creyentes también caer en ese problema. Y bueno, hermanos, pero nosotros somos creyentes, no, como no, y en el tiempo de Pedro eran creyentes también. Y lo hacían ellos. Si Pedro la entrada en el consejo era porque lo hacían. ¿No creen ustedes que ser perseguido por otro, no, la vieja naturaleza no quisiera responder igual? Amarle la guerra a aquel que lo persigue. Claro, entonces, y viene en la Biblia de las Américas, usa otra palabra que es entrometido. Alguien que se mete en las cosas de los demás. Entrometido. Bueno, que se mete en lo que no le importa, ¿no? En la palabra más correcta es que se mete en lo que no le importa. Y uno como persona, como ser humano, de repente puede parecer diciendo tonteras. Una vez una hermana me dio una lección a mí. Me dio una lección y por abrir la boca, ¿verdad? Donde no me importaba, venía una pareja, ¿verdad? El hombre le llegaba casi a la cintura a la mujer tamaño mujer, ¿no? Y entonces, y me dice la hermana, ¿va? Mire, me dice, esa pareja, mire, son bien disparejos, porque el hombre le llegaba aquí. Bueno, hermano, ya pecó, me dijo. Pero ella fue que me llevó a pecar, ¿no? Porque para qué me dijo que viera la pareja. Ya pecó, me dijo, porque ¿para qué habló así mal de la gente? Sí, le digo, tiene razón, hermana, le digo. Con tal que te ame, ¿qué importa la estatura? Pero la hermana me dio la lección, pero ella me metió en el problema. A veces a uno lo mete en problemas, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿para qué se mete lo que no le importa a uno? ¿Verdad? Entonces, ahora entonces, por eso el apóstol decía, no se metan en donde no le importa. ¿Habrá creyentes que se meten en donde no le importa? Sí. A veces se mete uno donde no le importa. A veces oímos a los hermanos que se quejan de otros creyentes diciendo, bueno, en lugar de darme consuelo, me maltratan los hermanos, hablan de mí. Ahora entonces, y tenía razón, ¿verdad? A veces nos acercamos a la gente no para consolar o ayudar o animar, sino para acabarla de rematar. Ahora entonces, vamos al versículo 17, donde nos quedamos. Bueno, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, sabemos que el sufrimiento para los creyentes es difícil, pero ahora el apóstol Pedro nos trae a la memoria algo para animar a los creyentes. Ahora entonces, versículo 17 dice que por dónde va a empezar el juicio de Dios. Por la casa. ¿Y quién es la casa? No, somos nosotros los creyentes, somos la iglesia. El juicio va a venir primero sobre la casa de Dios, pero no está hablando del infierno, está hablando de muchas veces los sufrimientos, la disciplina que recibimos de parte de Dios por andar metidos a veces, por andar haciendo cosas que no nos corresponde hacer. Ahora entonces, fíjense bien, cuando habla de juicio aquí, está hablando en la vida presente y en la vida futura. En la vida presente, ¿cuál es el juicio que Dios ejecuta sobre los creyentes? La disciplina. Muchas veces somos disciplinados y a veces decimos, hombre, dice Dios es injusto conmigo, ¿por qué será que estoy sufriendo tanto? ¿Por
estoy padeciendo tanto? Debía preguntarse, ¿qué es lo que he hecho para sufrir? Y usted mismo me va a dar la respuesta, no es de las cosas correctas. Fíjense bien, y cuando habla de disciplina, habla de todo lo que no hicimos bien como creyentes. No estaba de acuerdo en la voluntad de Dios. Y fíjense bien que entonces vemos aquí, en el verso 17 dice que la disciplina viene por la casa de Dios. Ahora entonces, en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8, me gustaría que leyéramos para que tengamos referencia de qué está hablando Pedro. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Ahora entonces, dice aquí el escritor a los hebreos que los creyentes, ¿quiénes son los que van a recibir disciplina? ¿Inconversos o creyentes? Creyentes, está hablando de creyentes. Dice que el que no es creyente es un bastardo, no es un hijo de Dios. Ahora entonces, deberíamos de pensar, ¿he sido disciplinado en algún momento como hijo del Señor? Si hemos recibido disciplina, alegrémonos. ¿Y por qué, hermanos? Si ser disciplinado no es nada bueno, pues hay que ser como los niños. ¿Qué hace un niño pequeñito? Mi nieta va a cumplir 2 años hoy en marzo. Pero cuando estaba portándose mal, le daba unas 2 nalgadas a mi esposa, ¿verdad? Y sale a la carrera a abrazar a mi esposa. ¿Por qué lo hace? Bueno, entonces, y empieza a hablar de chiquito, mamita, le digo. Entiende la disciplina. Un niño que no tiene 2 años todavía. Ahora entonces, y significa que nosotros deberíamos de hacer un poco igual. Si el Señor me disciplina, no debo de enojarme con el Señor, sino debe de darnos gozo, alegría, porque somos hijos de Dios. Y sabe que dice este pasaje, que al que Dios disciplina, ¿por qué lo disciplina? Porque lo ama. La corrección es correcta. Es decir, cuando se corrige un problema que no es, que tiene cualquier creyente, es porque lo ama el Señor. Lo está disciplinando porque es hijo de Dios. Pero debería de preocuparse a alguien que hace una cosa, hace otra cosa y no pasa nada. Bueno, y debería preocuparse por qué. Y preguntarle, ¿será que no soy hijo de Dios? Porque he hecho tantas cosas y nada me ha pasado de adelante, ¿verdad? No, hermanos, al que Dios ama, el Señor lo va a disciplinar. Si lo ha tomado como hijo, lo va a disciplinar, lo va a enderezar. Y lo va a enderezar en todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Si somos, por ejemplo, los predicadores, Dios nos puede disciplinar. Creo que sí, los que estamos enfrente, tenemos la opción de que Dios nos discipline. ¿Y por qué? Bueno, porque no estamos a lo mejor predicando correctamente, estamos llevando a las ovejitas a comer bolsas plásticas en lugar de comer
pasto, por el pasto bueno. ¿Y de qué está hablando, hermano, de bolsa plástica? Aquí en El Salvador, el ganado que no tiene potrero come todo lo que hay en la calle, bolsas plásticas, pastos desechables y todo, por el hambre. Ustedes se fijan, las vacas van a los basureros a comer lo que hay ahí. Ahora entonces, ¿y qué significaría eso para un creyente? Que no le estén dando la sana doctrina. No estén dando la sana doctrina. El apóstol Pablo dice que en el futuro, en el tribunal de Cristo, los creyentes podemos ser avergonzados por no haber hecho lo correcto, porque vamos a presentar en el tribunal y dice que vamos a ser juzgados por las cosas buenas o malas que hicimos, y las cosas buenas o malas ahí representan todo lo que hicimos bajo la carne, no bajo la perspectiva del Espíritu. Ahora entonces, y también aquí podemos ser disciplinados también. Y puede haber disciplina por negarse a servirle al Señor. Ya le conté la historia de un pastor allá en este pueblo de Santana. Como que no me recuerdo el nombre del pueblo, pero un pastor bautista que lo desecharon porque un doctor le quitó la esposa, ¿no? Y vieron que ese doctor le quitó la esposa al pastor, entonces no es digno de dirigir una iglesia. Y lo desecharon. Y el hombre se fue a vender diario. Pero el hombre era un buen predicador. Entonces se fue a otra iglesia y predicaba en la otra iglesia. Y la gente se convertía. Pero de repente se iba al mundo. Ya me aburrí de estar en la iglesia, se iba al mundo. Y allí donde vendía diario echaba un traguito y decepcionado de la vida, de lo que le había pasado, había perdido el hogar, la familia, y quedó él solo. Y le cayó una diabetes. Y entonces, él cuando le cayó la diabetes, dice: no, Señor, quítame esto. Estoy solo, abandonado, sufriendo. Me voy a ir a la iglesia otra vez allá a servir. Y se fue. Y le curó las llagas en las piernas que tenía. Y de repente, cuando se sentía bien, estaba sano, se va al mundo otra vez. Ahí le amputaron de la rodilla para abajo. Entonces, cuando tenía le quitaron las piernas, entonces se fue otra vez a la iglesia. Y cuando se sintió bien, le quitaron la otra pierna. Y después se dedicó a predicarle al Señor sin piernas y fue fiel en la predicación y en la seguridad de estar sirviendo al Señor. Entonces también podemos ser disciplinados aquí en esta vida, para que no nos olvidemos que Dios es el Dios Todopoderoso y Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Ahora entonces, por eso el apóstol Pedro dice aquí, el apóstol Pedro dice en el pasaje que estamos estudiando, dice: ahora que vamos a tener un juicio los creyentes, y si primero comienza por nosotros, hace la referencia a él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio, hermano? ¿A dónde les toca el juicio? En el infierno. Ahí les toca el juicio, en el infierno. Ahora entonces, en el infierno. Y la gente se va a preguntar: ¿por qué fui condenado? Vi que andamos evangelizando, no sé, hace unos días con el hermano Aníbal en un mesón, y estamos
yendo todavía a ese mesón. Y le pregunto a una señora, ¿a dónde iría usted si muriera esta noche? Al infierno, me dijo, directamente la señora, al infierno. Le daba la hermana Bertita y ese día, al infierno iría. Entonces, y la señora, ¿por qué? No sabía el mensaje de salvación. Pero había una señora ahí, una anciana, que era buena para oír, ¿verdad, hermano? No dice, si no confiamos en Cristo, vamos para el infierno, pero para no ir allá hay que creer en Él. La señora bien claro tenía. Ahora entonces, ¿por qué los inconversos, si nosotros, fíjense bien, tenemos muy claro que con dificultad nos hemos salvado? Con dificultad nos hemos salvado. ¿Por qué nos hemos salvado con dificultad? Porque nosotros no teníamos mérito para la salvación. ¿Qué podíamos hacer nosotros para salvarnos? Nada. ¿Qué podíamos hacer para tener salvación nosotros? Dios no aceptaba nada nuestra. Hermano, yo era buena gente, por eso el Señor me aceptó. No, dice la Escritura que no hay ninguno que no sea pecador. Todos pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo daba mucho dinero, tampoco. Dice la Escritura que no es por dar dinero. Y Dios solamente aceptaba el sacrificio de su Hijo, nada más, porque era sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no tenía pecado. Solamente el sacrificio de Cristo. La dificultad que el mundo enfrenta es entonces que no quiere confiar en Cristo. Y muchos se esfuerzan por la salvación haciendo cosas. Pero un día cuando se presenten en el tribunal de Dios, eso lo encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el tribunal, el gran trono blanco, cuando se encuentren los inconversos ahí, van a reclamarle a Dios, Señor, pero si yo hice todo lo posible, iba a la iglesia y hacía el esfuerzo por no pecar, trataba de hacer obras buenas, cumplir con los mandamientos, daba dinero para cualquier cosa, yo ayudaba a la gente, y el Señor le va a decir, tenés razón, era buena gente. Pero ¿sabes qué? Cuando te predicaron los hermanos, los creyentes, acerca del Evangelio, de la buena noticia de salvación, no quisiste creer porque pensaste que eso era muy poco para ti. Pensaste que era muy poco para ti. Ahora entonces, resulta que el Señor le va a decir, no mereces entrar al cielo porque no confiaste en tu Hijo Jesús, en mi Hijo Jesucristo. No quisiste creer en Él. ¿Y qué dice Juan capítulo 3, versículo 18? El que en Él cree no es, pero el que no cree ya ha sido. Bueno, entonces eso lo ve la gente como algo muy insignificante. Solamente confiar, creer en Cristo para salvarse le parece poco, pero no ve la dimensión que tiene que es el sacrificio de alguien que tuvo que morir por nuestros pecados. Ahí está la grandeza de Dios. Por puro amor, Dios entregó a su propio Hijo en morir en la cruz. Y eso es lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios con su amor hace la diferencia. Ahora entonces, los que no confiaron en Cristo dicen, bueno, ¿cómo se salvarán? Porque el único medio de salvación es el Evangelio, no hay otro medio de salvación. Ahora le venden a la gente otros medios de salvación, otro camino para llegar a Dios.
otras esferas espirituales para llegar a Dios, pero no lo hay. Son inventos del hombre. Son inventos del hombre. Me decía este lunes que pasó la señora que estaba evangelizando, me dice, pero es que ustedes escriben los mandamientos de otro modo. Por eso es que no los cumplí. No porque ella me estaba diciendo, pero por guardar los mandamientos, me dijo una muchacha ahí. No le digo por guardar los mandamientos. ¿Cuánto puede cumplir? Y se quedó pensando, ¿cuánto se sabe? Algunos me temen, entonces quiere decir que no lo puede cumplir todo, y si no lo cumple todo, no, pero es que ustedes lo escriben de otro modo. No, le digo, la Biblia está escrita ya, así como está, y se los leí a los 10 mandamientos. Dice, bueno, y quiere decir entonces que ustedes no creen en eso, sino creemos que Dios los escribió, pero ya no son para nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Cristo. Y mucha gente está por esa ley, ¿verdad? Dice, no, si cumplimos los mandamientos nos vamos a salvar. ¿Cuándo los va a cumplir? ¿Cuándo los va a cumplir? Si los creyentes, ¿verdad?, con dificultad nos hemos salvado, mucho menos aquellos que no quieren confiar en Cristo. Porque piensan que tu forma de vida, tu estilo de vida, tu medio social, ritos religiosos o cualquier otra cosa lo van a llevar a Dios. Es imposible llegar a Dios de esa manera. Estaba revisando unos papeles de mi nuera que murió y ya va a ser el aniversario de su muerte, el 15 de marzo, fue la muerte de ella. Ella fue a un retiro en una iglesia católica y dando el retiro se llamaba Emaús, así se llamaba el retiro, Emaús. Entonces, en ese retiro le dieron un librito y en el librito ella escribió, a la par de los sacramentos, encerró en una llave, ¿verdad?, que se usa en matemáticas, y escribió, por guardar todo esto, tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Y qué era todo eso? Los sacramentos de la Iglesia Católica. Y entonces, y los sacramentos, tenemos la Santa Cena, el bautismo, la confirmación, la Santa Unción de los enfermos y un montón de cosas, ¿verdad? Como fiesta. Ahora entonces, y ella viene ahí, ¿será que la gente todavía la tiene engañada con ese mismo sistema? Claro que sí. Claro que sí. Mucha gente piensa que por hacer eso se va a salvar. Y algunos creyentes en algunas iglesias todavía creen que por tomar la Santa Cena se va a salvar. Por participar de la comunión te va a salvar. No, la comunión no salva a nadie. ¿Qué es lo que salva realmente? Sacrificio de Cristo. ¿Qué representamos en esa celebración de la comunión? Pero fue Cristo el que salva. Ya lo que hacemos aquí como recordatorio no salva a nadie. Y algunos piensan que el bautismo no salva a nadie. El bautismo simplemente significa identificarse con Cristo. Cuando yo me voy a bautizar y estoy haciéndolo públicamente, le estoy diciendo a la gente, miren, yo soy seguidor de Cristo. Me estoy identificando con Él. Entonces, y esa identificación pública no me salva, sino que lo estoy haciendo porque ya soy salvo. Estamos dando testimonio público porque soy salvo. Ahora entonces, significa que el bautismo no nos puede salvar a nadie. Y la Biblia es enfática y dice, si
crees en el sacrificio de Cristo, sos salvo. Si no creíste, en vano, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si no creíste, en vano. Ahora entonces, bajo esa perspectiva, el apóstol dice, bueno, los creyentes enfrentaremos el juicio, que es la disciplina y el tribunal de Cristo, para los galardones allá en el cielo. Si fuimos honestos con nuestros ministerios en el servicio y hicimos la voluntad de Dios, bajo esa voluntad, las cosas que nos encomendaron, vamos a tener galardones en el cielo. Pero si lo hicimos bajo mi propia forma de ver las cosas, en mi mente carnal, no voy a tener nada. Ahora entonces, y el apóstol Juan en su carta cuando escribe, ya lo estudiamos más hace poco, dice que podemos salir a ver cosas. Bueno, y Juan también hace otro hincapié. A lo mejor no vas a tener galardón completo. Significa que Dios le puede quitar una parte de su galardón. Pero esa es la forma de ver las cosas de Dios. Ahora entonces, versículo 17 dice, porque aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios. ¿Y cuándo es que alguien no obedece el Evangelio de Dios? Cuando se le predica y no lo cree. Cuando se le predica y no lo cree, hermano Nelson. Entonces, vemos ahí que ese es el problema. Oír el mensaje del Evangelio y no creerlo. Porque tenemos otra forma de ver las cosas. Versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, entonces, significa entonces que nosotros no nos salvamos realmente porque lo merecíamos, con dificultades. Nuestra vida dejaba mucho que desear y estamos en el mundo listos para ir al infierno. Pero Dios dice que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecadores. Entonces, que mostrando el amor de Dios. Ahora, y vemos aquí también versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí está la clave de todo. Para los creyentes en este tiempo está la clave de todo. Ustedes dirán, bueno, nosotros tenemos siempre la oportunidad de estar enfrente de ustedes y aconsejarles y exhortarles. Vivan la vida cristiana de la mejor manera que puedan. Traten de santificarse en la vida práctica. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a sufrir. La perspectiva de Pedro es que en este versículo 19 es que padecemos. Entonces la perspectiva de Pedro es que, sea como sea, los creyentes vamos a sufrir, vamos a padecer. Y entonces, y a veces los creyentes se quejan que a mí me pasa esto, me pasa lo otro, y por ahí se van. Pero nosotros los líderes también padecemos, ¿verdad? Lo único que no hacemos nosotros es quejarnos con ustedes. Pero nosotros nos consolamos a ustedes. Pero padecemos también. Padecemos. Entonces, vemos que aquí dice, bueno, lo que según la voluntad de Dios, entonces tenemos que someternos a eso. Vamos a padecer según la voluntad de Dios. ¿Y cómo es padecer según la voluntad de Dios? No practicando
15 de este pasaje. ¿Qué es lo que no vamos a practicar, hermano? O padecer, versículo 15, no vamos a padecer como homicidas, como ladrones, como malhechores o como chismosos, ¿verdad? Y el chisme es lo que más común se ve, pero el chisme es peligroso. El chisme es algo peligroso. A la gente chismosa, dice Santiago, mejor sería que, bueno, dice, refrena tu lengua. La gente chismosa, ¿no? La gente chismosa puede encender un fuego grande y difícil de apagarlo. Con una palabrita que diga, se armó el pleito. Y se dice mal dicha, ¿verdad? Se armó el pleito. Hay que saber decir las cosas correctas, de la manera correcta. Y les voy a poner un ejemplo que nos decía el hermano Rosa. Dice, bueno, el saludo del cristiano debe de ser Maranata. Y significa el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Entonces, y resulta que a los hermanos se les quedó un tanto, ¿verdad?, de querer. Dice, bueno, de aquí en adelante ya no voy a decirle Dios le bendiga, sino Maranata, ¿verdad? Maranata, el Señor viene. Pero a los hermanos no les quedó bien la palabra y dijeron marihuana. Entonces, y tuvieron que corregir eso. La palabra está mal dicha, bien pensada, pero mal dicha. Y así, cuando decimos algo y estamos hablando de alguien, hay que saber decir las cosas. Porque si no, podemos meter en pleitos a los creyentes o hacernos enemigos. Que es lo que menos quisiéramos que los creyentes fueran. Y si alguno tiene enemigos aquí en la iglesia, mejor que se reconcilie, ¿verdad?, con el hermano, porque es como que ya lo mató. Imagínense usted lo que dice en Mateo, que el que ofende a un hermano es como que ya lo mate, ¿verdad? Ahora entonces, sería mejor estar en paz con Dios y con todos los hombres. Ahora, entonces, vemos aquí que el principio importante que hemos estudiado ahora es que los creyentes vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento debe ser un sufrimiento bajo la dirección de Dios, o perspectiva de Dios, o voluntad de Dios. Los creyentes, fíjense bien, en el tiempo de Pedro, aceptaron la palabra cristiano. Porque saben ustedes que la palabra cristiano era un apodo. Era un apodo. A nosotros nos dicen cristiano y nos agrada. Venga, hermano, nos agrada que soy cristiano. Y ya les voy a aclarar por qué. En un principio, en Antioquía, bajo la persecución de la iglesia, allí fueron los primeros que usaron la palabra cristiano, porque se estaban identificando con Cristo y a la iglesia la estaban siguiendo por Cristo. La estaban persiguiendo por Cristo en Antioquía. Ahora entonces, pero luego el apóstol Pedro menciona aquí los cristianos en este pasaje. Entonces, significa que esa palabra cristiano, hay que sufrir como cristiano, significa sufrir por seguir a Cristo. En aquel tiempo fue un apodo. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, bueno, le decían en un principio los seguidores del camino. El camino significa los que seguían en la predicación del apóstol Pablo por predicar el Evangelio, pero luego le dijeron cristianos, y ahora el apóstol Pedro ha dicho aquí, suframos como cristianos. Ya no es simplemente un apodo. Fíjense bien que a los creyentes muchas veces les dicen cosas para ofenderlos. Evangelio les dicen, no les dicen evangelio, sino que evangelio.
como ofensa para uno, ¿verdad? Aleluya, come pollo, ¿verdad? Aleluya, ahí están los aleluya, ¿ves? Los come pollos, ahí están. Y entonces como ofensa, ¿verdad? Y aleluya es una palabra mala, hermano. No, una buena palabra. Come pollo es una palabra mala. No es mala, pero lo malo es que los creyentes le pusieron ese apodo por andar comiéndole los pollos a otros creyentes. Y es de lo malo. Que iban, ¿verdad?, a visitar al hermano y le acababan los pollos. Por eso. Pero, más sin embargo, el apóstol Pedro dice, bueno, suframos como creyentes, pero no como homicidas, como ladrones, como personas que están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? No hay que robarle los elotes a los hermanos, ¿verdad? A los demás creyentes. Hablemos bien de los hermanos en lugar de hablar mal. O cualquier otra cosa, el bien de los hermanos. Si otro habla mal, que sean los inconversos, pero no nosotros, ¿verdad? Y si puede aconsejar al hermano, mejor aconséjenlo, guíenlo, exhórtenlo, para que corrija su vida, ¿verdad? Esa es nuestra tarea. Que el Señor le bendiga.